Hola a todos, jóvenes geógrafos y todos aquellos que estén interesados en aprender un poquito más sobre el funcionamiento de nuestro planeta, en toda su extensión y en todo su conocimiento. Hoy seguimos inmersos en el tema 2 de la asignatura de Geografía de España, en nuestro camino preparatorio para esos exámenes tan importantes de la EBAU. Y tenemos la sesión 2, que es la referida a los factores termodinámicos. Recordar que en la sesión 1 lo que vimos son los factores de índole geográficos, ¿vale? La altitud, la disposición con respecto al mar, etc, etc. Hoy vamos a meternos en esa termodinámica, ese estudio de las energías, del calor, de cómo influye esto en el estado atmosférico y veremos a ver qué tal se nos da. Y en resumidas cuentas, los factores termodinámicos se dividen en dos grandes partes. Por un lado, la circulación en altura, que la vamos a estudiar primero, que es el equivalente a decir estudiar el jet stream o la corriente en chorro, que lo tenemos aquí abajito, ¿vale? Y por otro lado, la opción B es los factores termodinámicos en superficie, el estudio de la circulación de las masas de aire en superficie. Y aquí nos tenemos que centrar en otros tres apartados menores, que son pues, los centros de acción, los frentes y las masas de aire. No os preocupéis que ahora vamos a enfocar cada uno de ellos. Es, como os digo, una corriente, bueno, pues de viento que siempre circula en nuestras latitudes de oeste a este, como habéis visto en el vídeo, es decir, ¿vale? Desde Estados Unidos, América, hacia Europa, en lo que a nosotros nos atañe, que circula en el límite de la troposfera, es una de las capas de la atmósfera, la más bajita, donde se desarrollan todos los fenómenos atmosféricos importantes que nos influyen en más medida a nosotros, las nubes y demás, ¿vale? Pues en el límite entre la troposfera, en su límite superior, en torno a los 9 a 11 kilómetros de altura, y que por supuesto, pues entonces, y esta es la clave de la corriente en chorro para interpretar cómo influye en el clima de, en este caso, la península ibérica, separa las bajas presiones del polo, ¿vale? Las bajas presiones de la zona polar, es decir, separa el viento de toda esta zona que queda al norte, ¿vale? Que predomina una baja presión, es decir, el peso del aire es bajo, con las altas presiones de tipo tropical en la cual el aire pues pesa mucho, ¿vale? Y entonces esa masa de aire, ese viento constante de oeste a este, circula entre ambas, ¿vale? Bueno, formando lo que se va a conocer luego como el frente polar, ¿de acuerdo? Entonces, eso como primer punto. Por otro lado, lo vamos a ver con más detalle en este mapita que os he puesto, ¿de acuerdo? El jet stream, esta franja de color gris, ¿vale? Que genera ondulaciones, porque hemos dicho que va de oeste a este, pero vamos a ver que genera pues esas pequeñas curvas u ondulaciones que van a salpicar, bueno, pues va a ser causante de la mayor variabilidad climática de la zona templada. Y quedan, como hemos dicho, al norte el aire polar y al sur el aire cálido tropical. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en función de cómo se encuentre esa corriente en chorro, es decir, si se encuentra pues generando una ondulación mayor, pues el aire cálido del sur va a llegar hacia latitudes más altas, es decir, más hacia el norte. O a la inversa, en este caso, fijaros en la península ibérica, aquí la corriente en chorro ha hecho una ondulación, una vaguada, ¿vale? Hacia el sur, y lo que ha pasado es que entonces vamos a quedar a merced de masas de aire frías polares que van a extenderse, fijaros, llegando incluso al norte de África. Aquí vemos otra vez la imagen, que es muy ilustrativa, muy gráfica, en la cual, por ejemplo, en la zona de Turquía, pues las masas de aire polares han descendido y han llegado a latitudes muy bajas. ¿De acuerdo? En fin, es la clave para entender la mayor parte de las precipitaciones y de las masas de aire, la temperatura de la masa de aire que van a afectar a la zona templada. En función de si el jet stream circula más hacia el norte o hacia el sur, tendremos vientos más cálidos o masas de aire más cálidas o más frías.
Y luego no solo eso, sino que van a determinar su paso por donde vaya pasando, es decir, donde está justo la transición entre una y otra, donde se junta, por donde pasa, van a generar siempre precipitaciones, ya sean en forma de frente frío o frente cálido, pero siempre precipitaciones. Viendo esta imagen podemos llegar a entender entonces que si está pasando por el norte de la península ibérica, en esa zona, en la cornisa cantábrica, se están produciendo precipitaciones en ese preciso momento, por lo que determina el tiempo en superficie. El tiempo que en superficie, es decir, el tiempo que tenemos nosotros en nuestro día a día, en la superficie terrestre, va a quedar determinado por esta corriente tubular de aire que circula a 10 metros sobre nuestras cabezas. El tema es bastante interesante y misterioso. De hecho, la corriente en chorro no se descubrió hasta bien entrado el siglo XX. Hasta entonces no se sabían este tipo de cosas. Fue gracias a, pues bueno, claro que se empiezan a enviar satélites y sondas meteorológicas y nos permitió descubrir pues este funcionamiento tan peculiar, este factor termodinámico de la atmósfera y del clima. Y cuidado, cuidado que hemos dicho antes, que esta corriente en chorro no es uniforme, es decir, que empieza a producir ondulaciones en algunos momentos, porque en otros momentos no los produce. Y entonces hay que entender el por qué, porque ahí está la clave para ver si tenemos climas más fríos o más cálidos en la zona templado. Entonces, jolín, ¿por qué tenemos esas ondulaciones? Pues mirad, los meteorólogos y la ley es sencilla. Cuanto más rápida va la masa de aire de oeste a este, más recta, uniforme, sin hacer ondulaciones, eh, fluye, circula, ¿vale? Sin embargo, cuanto más despacito va, es decir, cuando va a menos de 150 kilómetros por hora y cuanto más lento más, ¿vale? Genera estas vaguadas, estas curvas, estas ondulaciones, ¿vale? Que parece que no quisiese llegar nunca a su destino. Es como cuando va uno en, pues bueno, yo qué sé, que le cuesta más mantener el equilibrio en la bicicleta cuanto más lento va, ¿no? Y empieza a hacer vaivenes hasta que se cae. Pues lo mismo, le falta energía y al faltarle energía genera estas ondulaciones. Entonces, estas ondulaciones, cuando el jet stream va a velocidad lenta, generan vaguadas y dorsales. Es decir, esto es una vaguada, es decir, cuando la masa de aire frío, digamos, alcanza latitudes mucho más bajas, va mucho más hacia el sur de lo que le correspondería, ¿eh? Y al revés, una dorsal es cuando las masas de aire cálido logran llegar mucho más al norte de lo que le debería corresponder por la propia latitud y esferidad del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a tener, como decimos aquí, un reflejo en el tiempo en superficie, generando anticiclones y borrascas, que ya explicaremos lo que es a continuación, y en definitiva generando esa inmensa variabilidad climática a la cual es expuesta la zona templada de nuestro planeta. Y no hemos terminado todavía con la corriente en chorro, que a mí es un tema que me deja anonadado, porque es que de verdad que si se entiende, vais a entender el porqué de la sucesión de borrascas, de anticiclones, de por qué de repente en mitad de primavera tenemos una masa de aire frío que entra, o por qué tenemos el veroño ahora, no sé. Te da, vamos, la herramienta, la llave maestra para interpretar ese gran misterio que ha sido siempre el clima. ¿Y qué os quería decir? Que bueno, que encima la corriente en chorro de su variabilidad en cuanto a la velocidad, generando vaguadas o rectas uniformes, también varía latitudinalmente en función de la estación. Entonces, lo que tenéis que entender es que en invierno lo que va a hacer es que se va a desplazar hacia el sur la corriente en chorro, ¿vale? Llegando incluso a tocar la península ibérica. Y esto entonces va a ser fundamental porque, claro, si llega al sur, afecta al conjunto de España, ¿de acuerdo? Las borrascas, las masas de aire, las ondulaciones van a atravesar la península ibérica como Pedro por su casa, pero solo en invierno, otoño, inicios de primavera, ¿de acuerdo? Cuando se produce ese desplazamiento más al sur. Cuando llega el verano, ¿qué es lo que hace? Al revés, parece que se va migrando como algunas aves hacia la zona de Escandinavia y el norte de las islas británicas. Entonces sube muchísimo en latitud. Por lo tanto, ese frente de precipitaciones que se produce en el contacto entre las masas de aire cálido y las masas de aire fría no se va a producir
vamos, se va a producir, pero se va a producir en Irlanda y en Escocia, ¿de acuerdo? Quedando España bajo el influjo de las masas de aire anticiclónicas, cálidas, tropicales. Y es una de las razones que explica el por qué en la península ibérica tenemos un clima mediterráneo que no llueve nada durante 3 meses. Otro factor termodinámico. Ahora ya dejamos la altura celestiales, donde circula la corriente en chorro, que solo le afecta a los aviones, que por eso, por cierto, se tarda mucho más en volar desde Europa a Norteamérica que al revés, para centrarnos en los centros de acción, es decir, en la circulación en superficie, a nivel de calle. Entonces, ¿qué es un centro de acción? Bueno, pues esto a lo mejor por ese nombre no lo interpretáis, pero si os digo que son las borrascas y los anticiclones, a alguno les sonará más. Entonces, son áreas de altas y bajas presiones, porque el aire, cuando lo estudiemos, vamos a ver que pesa, pero no siempre pesa igual, a veces pesa más y otras veces pesa menos. Ahí lo tenemos. ¿Qué es la presión? El peso del aire sobre una unidad de superficie. Cuanto más aire tengamos en la cabeza, más va a pesar. Es igual que en la piscina, cuanto más agua tenemos en la cabeza, más nos pesa, hasta que nos pitan los oídos. Pues aquí igual. Hay gente que le da dolor de cabeza cuando tenemos cambios de presión, porque pues la sensibilidad es diferente entre las personas y hay gente que lo siente. Sin necesidad de utilizar el barómetro. El barómetro es el instrumento que sirve para medir la presión atmosférica y que hoy en día lo tienen mucha gente en pues, estaciones caseras, incluso en las habitaciones de sus dormitorios. ¿Y cómo se representa en el mapa? Porque hay un mapa en el cual se determinan las presiones, porque es fundamental para entender si va a llover o no. Pues a través del mapa de isobaras, que se juntan de 4 en 4, considerándose la presión normal o neutra 1016 milibares. ¿Qué es eso? Pues que presiones que pesen más, es decir, 1020, 1024, 1028, de 4 en 4, se van a considerar altas presiones, y una alta presión significa que hay un anticiclón, que es que el aire pesa mucho y entonces no va a haber inestabilidad atmosférica, porque se queda en la superficie. Sin embargo, la presión, si es menor de 1016, ya empezamos a decir que es baja presión, que pesa poco, y como un globo, pues eso que pesa, esa masa de aire que pesa poco, asciende hacia los cielos, ¿no? Hacia capas más altas de la atmósfera. Entonces va a generar borrascas e inestabilidad. Y aquí lo tenemos, que lo acabo de explicar. Por un lado tenemos las borrascas, que también se le pueden llamar depresiones o ciclones, que es cuando pesa menos de 1016 milibares. ¿Qué es una borrasca? Pues una baja presión rodeada de lugares con altas presiones, es decir, rodeada de anticiclones. El viento en las borrascas, dato curioso, circula al contrario de las agujas del sentido del reloj, ¿de acuerdo? En el hemisferio norte, y siempre tiende a generar un tiempo inestable, lluvioso, que no tiene por qué ser frío, que muchas veces hacemos la relación mental esa de que la borrasca trae frío. Pues no, la borrasca trae inestabilidad. ¿Por qué? Pues mira, lo tenemos aquí. Es una masa de aire que pesa menos, una masa de aire cálido que asciende. Y hemos dicho, y lo veíamos en las precipitaciones orográficas, que cuando asciende una masa de aire se enfría. Y si se enfría, lo normal es que se condense, ¿vale? Según las leyes físicas. Y si se condensa, llueve. Y si llueve, pues tenemos inestabilidad. Sin embargo, si nos vamos al otro centro de acción, que es el anticiclón, cuando las presiones del aire pesan más de 1016 milibares, pues lo que hace la masa de aire al pesar mucho es cae, claro, pesa, y se aplasta contra la superficie terrestre. Y si está la masa de aire aplastado contra la superficie terrestre, no va a producir ningún tipo de ascenso. Por lo tanto, no hay condensación, no hay enfriamiento y no hay lluvia. Es un tiempo estable, que no tiene por qué ser cálido, porque en el Polo Norte tienen un anticiclón el más poderoso que hay, porque la masa de aire frío ahí está aplastada y pesa mucho, y no llueve nunca, ¿de acuerdo? Pero hace un frío que pela. Entonces no nos confundamos. ¿Y cómo se refleja eso en un mapa de isobaras? Perdón, pues lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Las altas presiones y las bajas presiones, y cada línea, cada isobaras, determina una diferencia de 4 milibares. Aquí un dato curioso que tenéis que saber es que, claro, si en la borrasca, si seguís el puntero, el aire se va para arriba, aquí no se puede quedar un vacío de aire. Por lo tanto, de los lugares, de las presiones de al lado,
que son más altas, pues va a fluir el viento hacia el interior. Es decir, el viento siempre va desde los anticiclones a las borrascas. ¿De acuerdo? Sube el aire y el aire de los anticiclones llega a ocupar el lugar. Y viceversa, claro. Entonces, que quede eso como curioso. Viendo el mapa, vamos a saber enseguida que el viento va desde las altas presiones a las bajas, ¿vale? Entonces, en este caso, va del oeste al este. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se forman estas borrascas y estos anticiclones? Bueno, dos tipos principales. El térmico, es decir, el relacionado con la temperatura de esa masa de aire, y el dinámico. El térmico. El térmico se refiere a que, bueno, pues una masa de aire se puede enfriar o se puede calentar. Si el aire se enfría, tenemos un anticiclón. Es que el aire frío pesa más y entonces al pesar más se pega contra la superficie terrestre, ¿vale? Y si está el aire, digamos que a nivel de la superficie, en la cual no hay movimiento convectivo, es decir, no hay movimiento hacia arriba de la masa de aire, lo que sucede es que se queda pues una alta presión con mucha estabilidad. Sin embargo, si el aire se calienta, ¿por qué se puede calentar? Pues porque hace sol en un momento determinado, hace más calor, tal, pues va a pesar menos, es más ligero y al pesar menos asciende. Y al ascender se condensa y genera una baja presión, una borrasca. Y esa es la diferencia en cuanto al origen térmico. En cuanto al origen dinámico, lo hemos visto con el tema de la corriente en chorro, ¿vale? Se producen crestas y vaguadas en la corriente en chorro, es decir, donde se separan las altas presiones tropicales con las bajas, donde se unen, ¿vale? Pues ahí se va a generar, pues, centros de acciones. Aquí lo tenéis, que es el mapa que os he puesto antes, ¿de acuerdo? Cresta anticiclón, es decir, se mete, también se llama dorsal, ¿de acuerdo? La masa de aire cálido hacia el norte, generando, pues, que las altas, pues bueno, que una masa de aire tropical, pues, genere pues, una cierta estabilidad y cuando baja, pues, a la inversa. Ahora bien, ¿cuáles son los principales centros de acción, es decir, anticiclones y borrasca que afectan a la península ibérica? Bueno, pues los que veis en la imagen. Tenemos el anticiclón del Atlántico Norte, escandinavo, europeo, el anticiclón de las Azores y el Atlántico Este. De estos anticiclones, yo destacaría quizás el anticiclón de las Azores, que es el más poderoso y el cual con más influjo vierte su acción en la península ibérica. Principalmente durante los meses de verano, el anticiclón de las Azores se sitúa frente a las costas portuguesas, a la misma latitud que España, y no deja pasar ninguna baja presión, ninguna borrasca, por lo tanto genera muchísima estabilidad. A veces cuando el anticiclón europeo se desplaza un poco hacia la zona más occidental de Europa, queda España a expensas del mismo y es una masa de un anticiclón normalmente frío y seco, tiempo frío y seco, ¿de acuerdo? Pero bueno, si retenéis el de las Azores, ya me doy con un canto en los dientes. Y luego tenemos bajas, pues bueno, las del Atlántico, que son las que suelen entrar siempre, empujadas por los vientos del oeste, pero también se suelen dar en el mar Mediterráneo pequeñas borrascas, o, en fin, ¿de acuerdo? Esto más que nada es que lo tengáis, pues bueno, un poquito presente de que los meteorólogos manejan esta información. Las masas de aire, las masas de aire son porciones de aire con unas características pues muy peculiares o concretas en cuanto a humedad, temperatura y presión. ¿eh? Un ejemplo. Bueno, pues sabemos que la masa de aire polar marítimo frío, pues es una masa de aire que como viene por encima del mar, pues en cuanto a la humedad es que tiene mucha humedad. Como viene del norte de la zona de Groenlandia es fría, ¿vale? Y seguramente sea una baja presión, sobre todo si se junta con las tropicales, en la corriente en chorro. Otra, por ejemplo, el Ártico continental. Pues va a ser frío también, porque viene del norte, pero en cambio va a ser seco y va a generar, pues cuando está la masa de aire ártico continental, es una ola de aire frío, ¿de acuerdo? O el Ártico marítimo es frío, pero viene cargado de humedad. Entonces, cuando se desplaza la masa de aire
desde las zonas árticas a la península ibérica, sabemos que es que seguramente vayan a producir nevadas en toda la cornisa cantábrica y la submeseta norte. Todo lo contrario, tenemos otra masa de aire que a veces afecta a zonas de la península ibérica, que es la tropical continental del sur, que viene de las zonas del centro de Argelia y de los secarrales más absolutos del desierto del Sáhara, que al final, claro, llegan a la península ibérica y es nada de humedad y mucho calor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la península ibérica al final veis que debido a todos estos factores tiene una diversidad climática y atmosférica que es brutal, brutal. Y vamos a terminar hablando de los frentes. Frente frío, frente cálido y sobre todo el concepto de frente polar. Los frentes son superficies que separan dos masas de aire de características distintas. Y aquí toma sentido la corriente en chorro del jet stream, otra vez, que decíamos que separaba las presiones o las masas de aire con temperaturas bajas de las zonas polares de las masas de aire con altas presiones tropicales. Y entonces, en esa confluencia de ambas es donde se va a producir la precipitación. ¿Por qué se va a producir la precipitación? Bueno, pues lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? La corriente en chorro del jet stream, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una masa de aire frío y luego tenemos una masa de aire cálido. ¿Qué sucede en este caso? Esto sigue avanzando hacia acá, ¿vale? Pues lo que tenemos en este caso es que la masa de aire frío, perdón que se me ha ido el puntero, la masa de aire frío se va a colar por debajo porque es más densa y va a obligar a ascender a la masa de aire cálido y se va a producir entonces precipitaciones. Bueno, y esto ha sido un resumen muy rápido de los factores termodinámicos que influyen en el clima, ¿vale? Que hay que unirlo a los factores geográficos que hemos estudiado y con la unión de todos ellos, los meteorólogos y, bueno, pues cualquier persona interesada en la materia logra entender un poquito mejor cómo funciona ese misterio que es el clima que sufrimos y que disfrutamos pues todos los ciudadanos de este mundo que habitamos. Espero que hayáis comprendido todo y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.